los que vienen habitualmente, estamos predicando el Evangelio de Marcos desde principio de año, desde el primer domingo. Seguimos, estamos en el capítulo 12, y hoy vamos a ver los versículos 28 al 34. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como no a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Es palabra de Dios. Mis hermanos, como hemos visto en los últimos sermones, estos 3 o 4 últimos sermones, a esta altura de la historia ya nos encontramos en los últimos días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el día martes, igual que la semana pasada, 3 días antes de la muerte del Señor en la cruz del Calvario. Y recuerdan, este había sido el día de las confrontaciones del Señor con todos los líderes religiosos de Israel. Vinieron primeramente los miembros del Sanedrín cuestionando la autoridad de Jesús. Luego, en segundo lugar, llegaron los fariseos y los herodianos hablando acerca del tributo de los impuestos. Y la semana pasada vimos que llegaron los saduceos confrontando a Jesús por el tema de la resurrección. Uno tras otro fueron llegando y uno tras otro quedaron atrapados en su propia trampa, como lo hemos visto. Pero ahora en este texto se acerca uno solo, un escriba. Y este hombre parece tener un interés genuino por las enseñanzas de Jesús. Noten que dice el versículo 28 otra vez: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, es decir, había oído la disputa de Jesús con los saduceos, que vimos la semana pasada, y sabía que les había respondido bien. Y esta frase, había respondido bien, en el original griego, significa que Jesús le había respondido con excelencia, con brillantez, con absoluta sabiduría. Este hombre estaba sorprendido por la sabiduría de Jesús y eso lo motivó a hacer la pregunta que hizo: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y como ya dijimos en una oportunidad, los escribas eran los teólogos de esa época. Se pasaban todo el tiempo ocupados en un estudio meticuloso de cada uno de los mandamientos de la ley. Es más, dividieron tanto los mandamientos de la ley que hicieron 613 mandamientos aparte de los que había. Y además estudiaban todas las interpretaciones y aplicaciones que los rabinos judíos le daban a esos mandamientos. Y no contentos con eso, además se enredaban en largas discusiones para determinar cuál de todos esos mandamientos era el más importante, cuál es el que tenía más peso. De ahí la pregunta del escriba al Señor Jesús: ¿cuál es el mandamiento fundamental? ¿Cuál es ese mandamiento que se requiere para obedecer todos los demás mandamientos? Y esta pregunta, mis queridos hermanos, es crucial. Crucial. Por eso los 5 sentidos tienen que estar aquí ahora. Crucial. Es la respuesta, todos nosotros la necesitamos conocer.
Mientras los líderes religiosos están tratando de atrapar a Jesús con preguntas capciosas, hasta ridículas, ¿recuerdan? Este hombre está preguntando algo que es crucial. Esta fue la primera pregunta inteligente de ese día. Es más, fue la única pregunta inteligente de ese día. Señor, si yo quisiera agradar a Dios, ¿cuál es el mandamiento que yo debo poner en el tope de la lista? Y esta fue la respuesta del Señor Jesús, versículos 29 y 30. Jesús le respondió: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El Señor Jesús le responde al escriba citando Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, el texto que acaba de leer el hermano Felipe hace unos minutos. Es un texto que es conocido como la Yemá de Israel. Y la Yemá de Israel es una especie de credo que todo judío piadoso debía recitar tanto en la mañana como en la tarde todos los días. Y esa palabra Yemá en el hebreo significa en el español escuchar u oír. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y mis hermanos, esta es una de las doctrinas más fundamentales de todas las Escrituras, de toda la Biblia. No hay otro Dios aparte del Dios vivo y verdadero que se revela en su creación y se revela en su palabra. No hay otro Dios. Él es el único soberano. Él es el único que no necesita de nada ni de nadie para su propia existencia, no necesita de nada ni de nadie para su propia subsistencia, no necesita de nada ni de nadie para su propia felicidad. Él es perfecto en todos sus atributos, Él es perfecto en todo lo que hace, Él es eterno, Él es inmutable, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es perfectamente santo, Él es perfectamente justo, Él es perfectamente bueno, Él es perfectamente sabio. No hay nada ni nadie que pueda compararse con Dios, porque solo Él es Dios. Nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el que sostiene absolutamente todo el universo y todas las criaturas del universo, cada una de ellas con la palabra de su poder. Por lo tanto, mis hermanos, no hay otro mandamiento más prioritario, más importante, más fundamental que amar a ese Dios con un amor supremo. Alguien dijo una vez: este es el mandamiento que nos protege a nosotros del legalismo al cumplir con los demás mandamientos. ¿Por qué? Porque si no es el amor de Dios el que mueve nuestra obediencia a sus mandamientos, no es una obediencia real. No es una obediencia real. Lo que es en realidad es un intento de manipular a Dios para que Él haga lo que yo quiero que haga o para evitar su castigo, pero no es una obediencia real. Es la motivación del amor a Dios lo que hace de nuestra obediencia verdadera obediencia. Así que este mandamiento es el más fundamental absolutamente de todos. Mi hermano, mi hermana, no hay otro deber para un cristiano que esté por encima de este deber. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, si tú te pierdes en este punto, te pierde en todo lo demás. Por eso es importante prestar atención. Escúchame bien lo que te digo, la vida espiritual empieza y termina en el amor a Dios. Eso es lo que diferencia a un cristiano genuino de uno que no lo es. Mi hermano, un cristiano genuino no es solamente una persona que va a la iglesia todos los domingos.
o que lee la Biblia regularmente, o que ora antes de comer. No. Un cristiano genuino es aquel que ama a Dios. Es un amador compulsivo de Dios. Y lo que nos ordena este mandamiento es que amemos a ese Dios con un amor que involucra absolutamente todo nuestro ser. Todo aquel que ama a Dios con esa clase de amor que Jesús dice aquí, llegó un punto en su vida en que tomó la decisión voluntaria de dedicarse por entero a Él. Tomó la decisión voluntaria de hacer de ese Dios su único Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Tomó la decisión voluntaria de hacer de Dios el objeto supremo de nuestra devoción, el objeto supremo de nuestra obediencia, el objeto supremo de nuestro deleite. De ahí la existencia de la palabra todo en el texto. Constantemente aparece todo en el texto, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y aunque es difícil poder hacer una separación marcada del significado de cada una de estas palabras, lo cierto es que cada una enfatiza algo diferente. Por ejemplo, vamos a verlo. Amar a Dios con todo el corazón es amarlo con todo lo que nosotros somos como persona. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Ese es el uso que se le da a la palabra corazón en la Biblia. Corazón en la Biblia no es este órgano musculoso que tenemos en el pecho que bombea sangre, no. Corazón en la Biblia es el asiento mismo de nuestra personalidad. Es decir, nuestro verdadero yo. La fuente de donde surgen nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras acciones, absolutamente todo. Tu corazón, para que lo entiendas, mi hermano, es tu verdadero tú. No el que tú pareces ser, sino el que realmente eres. Así que este mandamiento exige de nosotros que amemos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Pero también debemos amar a Dios con toda nuestra alma. Y la idea aquí parece ser de amarle con absoluta pasión. Amarlo con esa clase de afecto que sobrepasa a todos los demás afectos. Escúchame bien, porque el ser humano tiende a amar muchas cosas. No podemos amar a nadie, ni a nada en el mundo más de lo que nosotros amamos a Dios. A nadie, y cuando la palabra nadie incluye a todo el mundo. Nada en esta tierra puede apasionarnos más de lo que Dios nos apasiona. Amar a Dios con toda nuestra alma significa que Él es nuestro más grande anhelo, nuestro más grande tesoro, nuestro más grande deleite, nuestro más grande gozo. Eso es amar a Dios con toda el alma. Y es lo que Jesús nos ordena aquí. Y puede ser que en un momento dado un creyente tenga que pasar por un enfriamiento espiritual. Puede ser, ojo, no se alarmen, puede pasar. Pero ¿saben qué? Si es un verdadero creyente, esa persona no se va a acomodar a ese estado. No se va a quedar tranquilo en ese estado de enfriamiento espiritual. Bueno, está bien, no tengo ganas de ir a la iglesia ni de leer la Biblia. Un verdadero creyente no se queda así. Un verdadero creyente va a procurar urgentemente salir de ese estado de enfriamiento. Como el salmista en el Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso es un creyente genuino que estaba pasando por un periodo de enfriamiento. Así reacciona.
Así que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, pero también dice el Señor Jesús, con toda la mente. Es decir, debemos poner al servicio de Dios todas nuestras capacidades intelectuales. Todo nuestro entendimiento que Él nos dio. Y una de las cosas que eso implica en la práctica es el hecho de que todo aquel que verdaderamente ama a Dios aplica esas capacidades intelectuales que Dios le dio para entender cada vez mejor las riquezas de su revelación. La importancia de estudiar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios acerca de sí mismo? ¿Qué nos dice Dios acerca de sus obras? ¿Qué nos dice Dios acerca del Evangelio y de Cristo en su palabra, la Biblia? Mis hermanos, esa es una de las razones fundamentales por las cuales en esta iglesia nosotros mantenemos la centralidad de la exposición de la palabra de Dios en nuestros servicios de adoración. Para amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y darle a Él lo mejor de nuestros afectos, primero nosotros debemos saber quién es ese Dios. Debemos entender lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero el Señor dice también con todas nuestras fuerzas. Es decir, debemos amar a Dios con la totalidad de nuestras capacidades físicas. Dios está diciendo aquí, dedícame a mí lo mejor de las facultades con las que yo te he dotado. Dedícame a mí lo mejor de tus energías. Dedícame a mí lo mejor de tu capacidad productiva. Hay personas que son increíblemente creativas, muy productivas a la hora de hacer dinero o llevar adelante un negocio. Bueno, amar a Dios con esas facultades significa que todo lo que tú haces, mi hermano, mi hermana, todo lo que tú haces, en cualquier área de tu vida, incluyendo tu trabajo, tu negocio, tu profesión, debe ser para la gloria de Dios y no para tu propia gloria. Si Dios te dio capacidad de hacer dinero, gloria a Dios, pero ese dinero debe ser para su gloria y no para la tuya. Si Dios te dio capacidad para desenvolver una profesión, una carrera, esa carrera debe ser para la gloria. No hay nada de malo en ser médico, en querer ser médico, o arquitecto, o lo que quieran, pero para la gloria de Dios. No para tu propia gloria. Pero también implica esto, poner todos nuestros dones, todos nuestros talentos, todos los recursos económicos que Dios nos dio para el crecimiento de su iglesia, para el crecimiento del reino de Dios. Mis hermanos, nosotros debemos ser creativos y productivos para la obra de Dios en la iglesia y en el mundo. Miren, mis hermanos, la iglesia necesita urgentemente hombres y mujeres entregados por entero, en cuerpo, en alma, al servicio del Señor. Urgentemente necesita. Hay personas que hacen una distinción entre los creyentes muy errónea. Hay algunos que creen que hay creyentes que están a tiempo completo, como el pastor, por ejemplo, y otros creyentes como nosotros que estamos part-time, solamente los domingos. Eso es una absoluta barbaridad. Todos los cristianos, todos estamos a tiempo completo. ¿Por qué? Porque todos somos creyentes, somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo las 24 horas de los 7 días de la semana, los 365 días del año. No, el crecimiento de la iglesia no es responsabilidad de un grupo de personas. Es responsabilidad del cuerpo entero. Que este lugar se llene de gente no es solamente mi responsabilidad, es tu responsabilidad también.
Las ovejas traen ovejas al rebaño y el pastor las pastorea. Así que amar a Dios, mis hermanos, es el mandamiento más importante de toda la Biblia, pero amarlo de esa manera, como dice el Señor Jesús, ese es el deber que nosotros debemos colocar en el tope máximo de nuestra lista de prioridades. Debemos dedicarle a Dios todo lo que somos y hacer de Él nuestro más grande tesoro, nuestro más grande deleite, nuestro más grande gozo. Eso es lo que implica amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero hay algo más implicado aquí. Dice el Señor Jesús, versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba le preguntó al Señor por el mandamiento más importante, le hizo una pregunta y el Señor dos respuestas, porque el Señor siempre da más de lo que nosotros pedimos. Y Jesús quiere hacerle ver a este escriba que el amor a Dios está inseparablemente unido al amor del prójimo. Y el Señor Jesús cita aquí Levítico capítulo 19, versículo 18, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En el pasaje paralelo a este, en el Evangelio de Mateo, dice en Mateo capítulo 22, versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra nos lleva siempre de la mano al cumplimiento de estos dos mandamientos: amar a Dios con todo tu ser y amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, no se puede decir que amamos a Dios y al mismo tiempo no amar a aquellos que llevan impreso la imagen de Dios. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora es importante señalar algo aquí, porque hay una enseñanza errónea que se está haciendo también popular en el ámbito cristiano. Jesús nos está diciendo aquí que primero debemos amarnos a nosotros mismos para que entonces luego seamos capaces de amar al prójimo. No. Hay gente que dice, en muchas iglesias, a partir de ese momento, Dios nos trata a nosotros como si esa obediencia perfecta fuera nuestra. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis hermanos, en nuestra unión con Cristo, nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Así nos ve Dios. Pero eso no termina allí. Dios también transforma el corazón de esa persona para que por primera vez en su vida pueda amar a Dios y pueda amar al prójimo en una forma real, en una forma sincera. Dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Mis hermanos, nosotros no somos salvos por obras. No somos salvos por obedecer, pero sí somos salvos para producir buenas obras y para obedecer. Este escriba estaba cerca del reino porque parece haber entendido su necesidad verdadera. No son rituales, no son ceremonias, es amar a Dios con todo nuestro ser. ¿Sabe una cosa? Estaba cerca, pero todavía estaba fuera. Todavía estaba fuera. Y si no se arrepintió de sus pecados y puso toda su confianza en la muerte de Cristo en la cruz, que iba a ocurrir 3 días después, este hombre iba a quedar excluido del reino de Dios por los siglos de los siglos.
La pregunta que queda inconclusa aquí es: ¿se arrepintió el escriba? ¿Se arrepintió? ¿Creyó en Jesús? ¿Creyó en su obra en la cruz? Y ahora yo te pregunto a ti, mi hermano, mi amigo que estás aquí, ¿y qué de ti? ¿Qué de ti, mi amigo? ¿Tú estás dentro o estás fuera del reino de Dios? Y escucha bien mi pregunta. Mi pregunta no es si tú eres miembro de esta iglesia o si algún día tú repetiste la famosa oración del pecador invitando a Jesús a que entrara a tu corazón. No, esa no es la pregunta que yo te estoy haciendo. La pregunta es si tú estás fuera o dentro del reino de Dios. Porque los que están dentro manifiestan eso a través de su amor a Dios y su amor al prójimo. Y aunque de este lado de la eternidad, nadie, absolutamente nadie, puede alcanzar un grado de perfección para que llegue a amar a Dios con todo su ser y al prójimo como a sí mismo, eso es imposible de este lado del cielo, pero la semilla de ese amor está sembrada en el corazón de todo verdadero creyente, y esa semilla crece y esa semilla da frutos. Mi amigo, otra vez te pregunto, ¿estás fuera o estás dentro del reino de Dios? Mira, el verdadero creyente lucha a brazo partido contra esos ídolos de su corazón que intentan suplantar a Dios en el altar de su corazón. El verdadero creyente se resiste con todas sus fuerzas a ser arrastrado por este mundo y a creer en los valores de este mundo totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Se resiste a ser arrastrado por el mundo. Hay cristianos que dicen que tenemos que mimetizarnos con el mundo. Somos absolutamente diferentes a este mundo, porque no somos de este mundo. Y esa diferencia es la que tenemos que mostrar en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra familia. Mis hermanos, el verdadero creyente se arrepiente cuando se da cuenta que el orgullo, el egoísmo le han impedido amar y servir a Dios y al prójimo. Mi amigo, déjame preguntarte, ¿es Dios el amado de tu alma? ¿Realmente? ¿Él es tu mayor tesoro? ¿Él es el Dios de tu alegría y de tu gozo, como dicen los salmos? Mi amigo, ¿tú amas la palabra de Dios? ¿Amas su iglesia? Porque si no es así, yo quiero invitarte en esta mañana a que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo te invito a que tú pongas toda tu confianza en aquel que te está ofreciendo un intercambio que es glorioso. Porque Él va a tomar todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, incluyendo el pecado de no amar a Dios y de tu prójimo, y los va a arrojar al fondo del mar. Y en cambio Él va a poner en tu cuenta su justicia perfecta por medio de la fe. Mi amigo, allí donde estás, pídele ahora mismo a Jesús que transforme ese corazón egoísta que tú tienes, orgulloso, ese corazón incrédulo, en un corazón creyente, en un corazón amante y en un corazón humilde. Él puede hacerlo porque Él es todopoderoso y es compasivo. Oh, mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Debemos amarnos a nosotros mismos antes de poder amar a los demás. Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a los demás? Y eso suena bastante lógico, a simple vista. Pero si esto fuera como ellos dicen, nosotros tenemos entonces que llegar a la conclusión que el mandamiento más importante no es amar al prójimo, es amarnos a nosotros mismos. Llegaríamos a eso, pero eso no es lo que Jesús está enseñando aquí, ¿no? Eso no es lo que Jesús dice. ¿Saben por qué? Porque Jesús está asumiendo ya de que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Porque eso es una realidad, es una verdad intrínseca, es parte de nuestro ADN, es parte de nuestra naturaleza.
Los seres humanos nos ocupamos de nosotros mismos, cuidamos de nosotros mismos, nos protegemos a nosotros mismos. Y lo que Dios está diciendo en su palabra es que nosotros debemos amar a los demás con ese amor que tú ya tienes por ti. Porque créeme lo que te digo, mi hermano, tú te amas a ti mismo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y con ese mismo amor tú debes amar a los demás. Todo el empeño, toda la creatividad, toda la energía que nosotros gastamos en proveer para nosotros mismos, debemos ponerlo también para amar a los demás. Y eso incluye a nuestros enemigos. Así como escucharon, a nuestros enemigos. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? En Lucas capítulo 10, el hombre que fue asaltado y fue herido por 2 ladrones, y pasó un sacerdote de largo, ni lo miró, pasó un levita, ni lo miró, y el que lo ayudó fue un samaritano, el enemigo número 1 de los judíos. Los judíos odiaban tanto a los samaritanos que cuando un samaritano pasaba, el judío escupía en el piso. ¿Y quién lo ayudó? Justamente, y Jesús pregunta, ¿quién fue el prójimo para ese hombre? El que lo cuidó, el samaritano. Mi hermano, tu prójimo no es tu amigo solamente, o tu pariente. Tu prójimo es aquel que necesita de ti y puede ser tu enemigo. Puede ser tu enemigo. Y este mandamiento también es fundamental, porque si amas a Dios con todo tu ser y amas a tu prójimo como a ti mismo, tú vas a cumplir a favor de Dios y a favor de tu prójimo todos los mandamientos. Dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama a Dios va a cumplir la primera de las 2 tablas de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre del Señor en vano, guardarás el día del reposo, etcétera, etcétera. Y el que ama al prójimo va a cumplir la segunda tabla de la ley. Honrarás a tu padre y a tu madre, obedece a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti, no robarás, no matarás, no mentirás, no codiciarás. De esta manera cumple toda la ley. Con estos 2 mandamientos. Si queremos agradar a Dios, debemos amarlo a Él con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, y amar a nuestro prójimo como lo hacemos con nosotros mismos. Veamos ahora en tercer lugar cómo entendió el escriba estas palabras, versículos 32 y 33. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle de todo corazón, con todo entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es evidente que este hombre, el escriba, está escuchando a Jesús con una buena predisposición, con un deseo sincero realmente de aprender de Él. Y es por eso que llegó a esta conclusión, que nuestra relación con Dios no se basa en rituales, no se basa en ceremonias, es un asunto del corazón. Lo que Dios pide de nosotros es mucho más que una simple fachada de piedad, de una decencia, de una apariencia. Es una devoción completa hacia Dios, es un amor ferviente y apasionado por todo lo que Él es, por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace, por todo lo que hará por nosotros sin merecerlos en Cristo. Miren, mis hermanos, se puede llegar a hacer cosas externas para Dios, como venir a la iglesia, como cantar himnos, como leer la Biblia, hasta ofrendar, sin amar a Dios.
como Él debe ser amado. Eso puede pasar. Pero este hombre llegó al corazón mismo del asunto. De ahí la evaluación que Jesús hace de su reflexión y de su estado espiritual. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ahora, ojo, la idea aquí no es: estás bastante cerca del reino de Dios, esfuérzate un poco más y lograrás entrar. No, esa no es la idea. Sino que Jesús le está diciendo al escriba que estaba cerca del reino de Dios porque él parece haber entendido lo que todo hombre necesita entender primero para poder entrar después al reino de Dios, que es imposible entrar a esa puerta a través de reglas, a través de regulaciones. ¿Por qué? Porque nadie en este mundo puede obedecer esos 2 mandamientos ni siquiera por un segundo. Ni siquiera por un segundo. Los 2 mandamientos más importantes. Mira, mi amigo, es mucho más fácil llevar a cabo rituales, llevar a cabo ceremonias, cargar una cruz en Semana Santa, llenar la iglesia de palmas en el Domingo de Ramos o muchas cosas extrañas más que la gente hace por ahí, que amar a Dios con todo tu ser. Créeme, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Porque, mis hermanos, justamente la razón por la cual Jesús tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario 3 días después de esta conversación fue precisamente porque absolutamente nadie puede obedecer esos 2 mandamientos en todo el planeta Tierra. Ni el Papa tampoco, pastor, ni el Papa. Ni la Madre Teresa de Calcuta, ni la Madre Teresa de Calcuta. Ni mi abuelito que era tan bueno, ni tu abuelito que era tan bueno. Mi hermano, mi hermana, permíteme hacerte una pregunta. Y yo te pido, como pastor, como hermano, como amigo, que tú seas sincero en tu corazón, que no te engañes. ¿Alguna vez has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, aunque sea 1 hora en tu vida? Bueno, está bien, media hora, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Nadie, absolutamente nadie en todo el planeta cumple esos 2 mandamientos ni por un segundo. ¿Sabes lo que eso significa, mi hermano? Que todos nosotros vivimos violando los 2 mandamientos más importantes de la ley las 24 horas del día. Vivimos violando esos 2 mandamientos. Mi hermano, el pecado más grande no es matar, no es robar, ni mentir, ni siquiera adulterar. El pecado más grande que existe es no amar a Dios con todo nuestro ser y no amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y nadie cumple ese mandamiento. Ni Martín Lutero, ni quien ustedes quieran, ni Calvino. Nadie cumple ese mandamiento. Pero ¿saben una cosa? No pongan esa cara tan triste. Es aquí precisamente donde entra en juego la buena noticia del Evangelio. Hubo uno, solo uno, en toda la historia que llenó esa medida hasta el tope. Un solo hombre en toda la historia que desde la cuna hasta la tumba amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Ese fue el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, nuestro bendito, glorioso, sublime y amado Señor y Salvador Jesucristo. Uno solo. El Señor se hizo hombre para obedecer perfectamente como hombre
toda la ley en nuestro lugar y luego fue a la cruz de Calvario para pagar por todas nuestras transgresiones, y ahora Él promete en el Evangelio poner en nuestra cuenta su justicia perfecta por medio de la fe. Amén. Mi amigo, lo que yo te estoy diciendo es que todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree en su obra de redención, Dios le atribuye a esa persona que cree la obediencia de su Hijo.